Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Es para nosotros un gran gusto estar nuevamente con ustedes hoy jueves por la noche para comentar hechos nacionales, en este caso importantísimos para nosotros los mandantes, los habitantes de este país, en este punto de inflexión histórica que estamos viviendo. Están pasando tantas cosas que a veces, pues bueno, dice uno, necesitamos un par de días de descanso. Así que bien nos cayeron los pasados días, amigos. Sin embargo, ya esta semana otra vez se activó con la decisión que tomaron ayer los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de continuar con el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, o que se active este proceso de antejuicio. Como ustedes ya probablemente lo saben, eso se dio porque dieron marcha atrás los magistrados que votaron ayer en lo que respecta al amparo provisional que le habían dado a la abogada Karen Fisher. De igual manera, rechazaron hace un par de días el amparo que puso el propio presidente Otto Pérez Molina. A mí en lo particular, vamos a ver qué opinan nuestro invitado y Jorge Jacobs, a mí en lo particular me llamó mucho la atención que en cuestión de días hayan cambiado su decisión, que curiosamente pasara el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval a sustituir a uno de los magistrados que con anterioridad había votado a favor del amparo provisional solicitado por la abogada Fisher. Me llamó la atención por varios motivos. ¿Por qué? Porque probablemente los que más en problemas estuvieron ese tiempo en el cual le dieron el amparo a Karen Fisher fueron Telma Aldana, del Ministerio Público, e Iván Velázquez, de la CICIG, porque ellos tenían que presentar pruebas, ya sea en contra o de descargo del presidente Otto Pérez Molina, para justificar si era o no correcto que se le diera viaje al proceso del antejuicio. ¿Qué significa esto? Que finalmente Telma Aldana e Iván Velázquez tenían que decir si está involucrado el presidente Otto Pérez Molina en los actos de corrupción que se han presentado en los últimos 2 meses y medio en Guatemala, o no. Tenían que o hundirlo o protegerlo. Un verdadero problema para ellos, sobre todo si Todd Robinson, embajador de Estados Unidos, no les había dado luz verde para iniciar, no digamos procesos, investigaciones en contra del presidente Otto Pérez Molina. En fin, apreciables televidentes, yo tengo esta hipótesis, Mario, que al final dijeron, mire mucha, metimos la pata dándole viaje a la solicitud de Karen. Así que arreglen este relajo, porque si no, nos vamos a tener que, nos vamos a tener que retractar y vamos a tener que decir que el presidente sí está involucrado y que sí se debería continuar con el proceso de antejuicio, o de una vez por todas, pues salimos y damos la cara nuevamente, porque ya lo han hecho con anterioridad, diciendo, no, Otto Pérez Molina no tiene nada que ver, el pobrecito ingenuo ni se enteró de toda la corrupción en la que estaba involucrada la gente que él y Roxana Valdetti contrataron. Entonces, al final, porque, y vamos a hablar más adelante, el proceso de antejuicio puede durar cualquier cantidad de tiempo. Lo pueden poner a dormir, un sueño que no sería de los justos, sino de los injustos, y hacerse los locos hasta que termine el periodo actual de gobierno. Pero bueno, en fin, la Corte Celestial, o sea, la Corte de Constitucionalidad, se vio en apuros y continúa en apuros, Mario, de otros amparos de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en fin, interesante lo que sucede en nuestro país, interesante esta marcha atrás que dieron ayer
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mario, buenas noches, bienvenido a El Ágora. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Buenas noches a todos. Realmente es, para ponerle un adjetivo así, sin mucha calificación, curioso lo que sucede en nuestra justicia, principalmente la justicia constitucional en Guatemala, que termina siendo la justicia de última instancia, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero esa denominación de corte celestial que se le ha venido dando a la Corte de Constitucionalidad, creo que queda muy bien, porque muchas veces resulta siendo el último recurso disponible para el justo, y otras muchas veces resulta siendo el último escudo disponible para el injusto. Y en el sistema que tenemos legal en Guatemala, ¿por qué es que al final todos los juicios van a parar a la Corte de Constitucionalidad? Porque con raras excepciones, básicamente casi todos los juicios van a dar ahí a la Corte de Constitucionalidad. Tenemos un conflicto en el diseño del sistema. Creo yo que se origina de querer tener un tribunal constitucional permanente y darle una estructura afuera del organismo judicial en el que no queda muy claro cuál es el rol dentro de la justicia ordinaria. Y el amparo que se instituye sin ningún límite, permitiéndose que el amparo sea una acción viable en cualquier instancia, siempre que haya alguna vulneración de derechos constitucionales. Y ahí, como el debido proceso, la presunción de inocencia, son derechos constitucionales, casi cualquier cosa puede argumentarse como una violación constitucional, por lo menos para el planteamiento. Y digámoslo así, las limitantes son de forma. Con esas limitantes ya es muchas veces potestad de la Corte declarar si existe o no existe esa vulneración de un derecho constitucional. Y termina siendo sentencias de casación, donde ya la Corte Suprema estableció el criterio de interpretación que se le ordena a través de un amparo posterior, el que rectifique, así entre comillas, esos criterios establecidos, cuando en otros países contra sentencias de casación por interpretación legal, por ejemplo, no estaría permitido que una sentencia de amparo diera marcha atrás a una sentencia en cuanto a justicia ordinaria. Y esos han sido criterios, en algunas de las cortes se han permitido, en otras se busca ser mucho más estricto con la violación constitucional, y en otros momentos de la Corte ha sido muchísimo más amplio en cuanto a esos criterios. Esta Corte sentó esos criterios extraños en cuanto a darle legitimación activa a los ciudadanos en cuestiones, llamémoslo así, de orden público, como obligar al Congreso a sesionar o interrumpir un antejuicio presentado por un ciudadano común y corriente, y ese agravio difuso. Esta Corte lo ha permitido, otras cortes son estrictas en cuanto a la legitimación activa y tiene que haber un agravio directo para poder interponer un amparo, que en este caso del que fue rechazado ya en estos días, planteado por Karen Fisher, por ejemplo, sería bajo el criterio estricto imposible que ese amparo hubiera sido siquiera conocido al momento de ser yo, ciudadana, abogada, vengo a interponer un amparo en contra de este acto que favorece a un tercero. Eso es procesalmente inconcebible. Veamos, la desnaturalización de la razón de ser del amparo, que es proteger a los mandantes, a los ciudadanos, del abuso del poder de los gobernantes, es una consecuencia más, digamos, de este sistema de incentivos perversos en el cual estamos viviendo, porque ya la opción de defenderse de cualquier agravio, voy a decir, la última opción es ese amparo. Entonces vemos que es otra víctima más de este estatismo y este intervencionismo en el cual vivimos. O sea, urge sin duda cambiar de raíz nuestro sistema político, porque vemos que defensas para el ciudadano, como el amparo,
pues están casi a punto de perder todo sentido por el abuso que se ha dado en el caso del uso de este recurso. Pero ahora, regresando a lo que está sucediendo, Mario, antes de que empezáramos a grabar el Ágora, tú mencionabas que, pues bueno, ya lo explicaste, que no correspondía a Karen Fisher el presentar ese amparo que beneficiaba a Otto Pérez Molina. Sin embargo, también dijiste que ya con anterioridad, lamentablemente, la Corte ha aceptado ese tipo de resoluciones, ¿correcto? Sí, se sentó un criterio en el cual cuando hay intereses difusos y, por ejemplo, el Congreso no pudiendo sesionar y cumplir con ciertas nominaciones y demás, se ha permitido que un ciudadano plantee un amparo cuando no hay un agravio directo, pero se habla de un interés difuso en cuanto a los resultados del amparo. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de toda esta situación, entre comillas, difícil, al menos para una persona honesta, que tendrían o que están enfrentando los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque no solo era el amparo, la solicitud de amparo en el caso del antejuicio en contra de Otto Pérez Molina, sino también hay otros amparos y otras acciones puestas en la Corte de Constitucionalidad que sin duda deben estarles generando alguna inquietud a los magistrados. Pero primero vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en El Ágora. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Antigua Sports. Somos la única señal de Centroamérica dedicada exclusivamente a deportes. Tenemos un equipo profesional único de periodistas reconocidos, pero también apostamos a los nuevos talentos. Presentamos producción 100% propia con coberturas de todas las disciplinas. Vamos a mostrar a nuestros atletas, contar sus historias, vivir sus sueños y festejar con ellos sus victorias. Te invitamos a festejar juntos, a abrazarnos y ser parte de vivir el deporte desde adentro de la cancha. Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema con cualquier invitado de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar. No podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer,
para pensar en libertad. Tenemos esta garantía, por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, apreciables televidentes, y como mencionábamos en el segmento anterior, la Corte de Constitucionalidad está enfrentando retos que ojalá fueran resueltos a nivel jurídico, pero también esto lo conversábamos fuera de cámaras con nuestro invitado, el licenciado Mario Archila, que en la mayoría de tribunales de nuestro país las decisiones no se toman basadas en el derecho, sino a partir de presiones políticas. Lamentable. En fin, esto es sumamente preocupante y en lo particular pienso que cobra un matiz todavía más delicado cuando tienen que enfrentarse con solicitudes que podrían implicar serios problemas institucionales para nuestro país. Por supuesto que necesitamos modificaciones al sistema, pero dentro del mismo sistema podemos buscar esos cambios sin necesidad de violentarlo, porque lo que tenemos que hacer es construir una verdadera constitución en el espíritu en el cual estas surgieron, Mario. Sin embargo, nos topamos con casos, y es interesante que hay algunos abogados que tienen argumentos legales para justificar que no sería inconstitucional el atraso de las elecciones, para que hayan reformas que ojalá no se den, porque lo peor que podemos hacer en este momento, ya nos hemos esperado tanto tiempo, lo peor que podríamos es permitir que los actuales diputados hicieran esas reformas que van a ser trascendentales para nuestro futuro. Tal vez ahorita, como dijo en uno de sus artículos nuestro amigo Estuardo Zapeta, mejor deberíamos de pedir que se adelanten las elecciones para que salgamos de toda esa campaña política nefasta. Pero bueno, en fin, hay varios amparos y acciones que se han puesto también en lo que respecta al tema de las elecciones. La más reciente, entiendo, es el del candidato entiendo, Jorge tiene los datos, él nos las va a comentar ahorita, de un candidato presidencial del partido Nueva Nación. Es el movimiento Nueva República, se llama Nueva MNR, República. que es el... ¿Qué entenderán por república estos señores? Quisiera saber, pero bueno. El amparo lo presentó Aníbal García, secretario general de este partido, que también entiendo que es candidato presidencial del movimiento Nueva República, y entiendo que el amparo es para retrasar las elecciones 2 meses, en el sentido de que no se hagan el 6 de septiembre, sino que se hagan el 6 de noviembre. Yo estuve haciendo números y realmente no me cuadra, porque si solo es retrasar las elecciones, pero se mantiene todo lo demás que está en la ley electoral y de partidos políticos, tendría que hacerse la convocatoria hoy 2 de julio, o sea, para que las elecciones sean el 6 de noviembre, ¿verdad? Entonces, no sé qué otra cosa diga en su amparo, pero sí está un poco complicado eso de solo atrasarlo 2 meses, porque entonces habría incluso que reducir el periodo, porque la razón de ser que ellos están argumentando de que se haga este retraso es para que se hagan modificaciones a la ley electoral y entren en vigencia antes de este proceso electoral, ¿no? ¿Qué pensás de todo esto, Mario? Jurídicamente,
Los plazos están dados en la Constitución y en la ley electoral para efectos de cuándo tiene que hacerse la convocatoria, cuándo tiene que ocurrir la primera vuelta y luego cuándo tiene que ocurrir la segunda. O sea, tenemos legislación constitucional que rige todos esos momentos. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral cumplió con esos tiempos? Cumplió con ellos. O sea, la convocatoria se da y la fecha de la elección está dentro del plazo después de la convocatoria. O sea, todo está bien en cuanto a la formalidad. Evidentemente, en el momento en el que estamos con estos jueves de CICIG, decían los tuiteros, en el que todo ocurre los jueves, bueno, en esta semana hubo algunas capturas antes del jueves. El Ágora pasa los días jueves. Pero todas las noticias candentes de nuevos descubrimientos y nuevas filtraciones de corrupción y demás están sucediendo los jueves. Veremos qué sucede en las siguientes semanas de acá al 6 de septiembre. Pero en ese momento, creo que la indignación de la sociedad de tener que votar por la mayoría de candidatos se están reeligiendo, alcaldes, diputados, y los que aspiran a ser presidentes ya han estado en cargos públicos en los cuales la sospecha de corrupción creo que es más alta que la presunción de inocencia. En cuanto al votante, eso es lo que está motivando el decir que no tengamos elecciones. Pero no creo que haya un mecanismo dentro del marco constitucional que a estas alturas lo permita. Si la Corte de Constitucionalidad hubiera entrado a conocer de ese amparo hace 2 o 3 semanas, porque no sé cuánto tiempo tiene de estar sin resolverse el planteamiento de amparo del Movimiento Nueva República. Lo pusieron la semana pasada. Y quizás si lo hubieran hecho el conocimiento y demás, quizás la Corte hubiera logrado alguna interpretación, porque esa es la siguiente parte, donde ya nos salimos del marco jurídico. La Constitución no dice lo que dice la Constitución, sino la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que la Constitución quiso decir. Y ahí sí pudiera haberse encontrado algún mecanismo para que una sentencia de amparo, en ese caso, dijera se obliga a mover las elecciones tal plazo y la convocatoria tendrá que hacerse a más tardar tal, con estas condiciones extras que no están dados, pero porque las circunstancias lo ameritan, como dan los amparos provisionales. Y eso quizás hubiera permitido interrumpirlas. Ahora, o postergarlas, pero que todavía se llevaran a cabo dentro de un periodo que fuera constitucional, digámoslo así. Sí, no cancelarlas, sino postergarlas dentro del periodo de tiempo. Entiendo yo que están tratando de justificar algunos abogados dentro del periodo de tiempo que permite la Constitución. Sí, pero tenemos que tener un resultado de las elecciones al 14 de enero del año entrante. Y luego de ahí hacia atrás es donde pudiera encontrarse cómo jugar con los plazos a efectos de que primera y segunda vuelta sucedan en tiempo para que el 14 de enero se pueda juramentar al nuevo presidente, para lo cual requiere que tome posesión el nuevo Congreso y demás, porque la otra opción es una interpretación en la cual se diga se cancelan las elecciones, se ordena las modificaciones de las leyes y se ordena una elección de un gobierno transitorio. El problema es que es por el actual Congreso, que es del que la ciudadanía quiere salir, y elija a un presidente interino mientras entran en vigencia las reformas a la ley electoral, etcétera, etcétera. Yo no le encuentro el mecanismo, pero sí he oído gente que propone que no existan elecciones, que se nombre un gobierno interino dentro de las facultades del propio Congreso para nombrar un presidente, no poderse retirar del cargo como ha sucedido en otras ocasiones en el que el electo no puede retirarse porque no hay electo sustituto, y por lo tanto tengamos un gobierno transitorio para poder tener elecciones con un nuevo marco legal. Eso sería Yo no lo nefasto. Eso sería lo peor que nos podría pasar. Caeríamos de la sartén al fuego. Estamos mal, pero precisamente porque tenemos problemas es cuando más objetivos, sensatos, racionales tenemos que ser. De nuevo, yo estoy a punto ya de decir, sí, hagamos algo, Estuardo, por favor, adelantemos las elecciones y salgamos ya de todo este proceso para el año entrante, empezar
con la tranquilidad necesaria y con un nuevo legislativo, no con el actual, con un nuevo Congreso, poder iniciar el análisis de los cambios que se deben de hacer y que deben de hacer los congresistas, no los grupos de presión que hoy están insistiendo y están pretendiendo. Por ejemplo, que los diputados aprueben las pésimas, lamentablemente, reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral a la ley electorera y de pandillas politiqueras. ¿Por qué? Porque las propuestas de los magistrados hay un par de cosas salvables, pero lamentablemente no están acabando con el cartel de las pandillas politiqueras, léase los partidos políticos, y por otro lado están otorgando privilegios a grupos de presión. Eso no se puede aprobar simplemente porque un par de personas que son influyentes lo exigen. Tiene que ser analizado con mucho detenimiento, si no, podemos estar peor, muchísimo peor de como estamos, Mario. Sí, es un gran riesgo el tratar de legislar desde la base de una situación muy particular, tratar de legislar hacia futuro. Situaciones generales nos puede dar muchísimos problemas más adelante y enquistar un sistema aún más complicado de erradicar que el que ahora se ha vuelto ya certeramente conocido. Porque la corrupción siempre ha sido dudosa la existencia, ahora es certera. Bueno, yo creo que siempre hemos estado seguros de esa corrupción. Hoy simplemente es aceptada públicamente por burócratas. No, y hablo desde la perspectiva de la presunción de inocencia de quien está. O sea, no ha habido nunca procesos de sospechas de corrupción ni procesos de corrupción donde se inicia verdaderamente contra funcionarios. Todos salen y luego a los años se trata de iniciar alguna cosa y algún cuestionamiento y se queda en reparos de la Contraloría. Pero ahora tenemos órdenes de captura de funcionarios en ejercicio del cargo, tenemos discusiones de si antejuicios o no contra los que gozan de ese privilegio del antejuicio, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Tenemos cuestionamientos directos de jueces y magistrados en cuanto a su involucramiento ilícito en medidas sustitutivas y demás, que ya nos llevaron y trascendieron de esa, digámoslo, presunción de que el ejercicio del cargo se hizo correctamente, que nos mandaba la ley. Por eso digo la dudosa corrupción, aunque simplemente es desde la perspectiva jurídica. Sí, es interesante los tiempos que nos está tocando vivir. Por eso, con más razón, tenemos que ser responsables de cómo vamos a actuar y también ver hasta dónde va a llegar todo esto. ¿Realmente se van a dar condenas? ¿Se va a lograr que haya justicia? ¿Se va a poder recuperar algo de los miles de millones que nos han robado? Vamos a ver a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti pagando las consecuencias de sus crímenes, o van a seguir siendo protegidos por otros gobiernos y sus actores tanto judiciales como políticos en nuestro país. No sé, tenemos que estar muy atentos, apreciables televidentes, a lo que va a suceder todos los días. Tenemos que de alguna manera hacernos sentir nosotros los mandantes. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, Mario. Te agradezco que nos hayas acompañado en el Ágora, al igual que a ustedes, apreciables televidentes. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Recuerden que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche por Canal Antigua. Para Jorge Jacobs y para mí ha sido un gusto acompañarlos. Sean felices.